vida nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Teniendo a Cristo nosotros, como perder la esperanza. Con regocijo esperemos, el tiempo es cosa de Él. La esperanza demorada no debe ser un tormento. Lo que tarde ya no importa, igual iremos con Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Cuando te veas muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo, todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga a tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia.
vine yo. Oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado, tu nombre en todas las generaciones. Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos del otro lado. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 3 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Habita toda la plenitud. Blanco vestido
rodeado de luz, rica diadema de gran esplendor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte del júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas que el sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. No podríamos decir que totalmente la Biblia tiene un orden inspirado por el Espíritu Santo, un orden temporal, pero sí vemos que el Espíritu Santo nos da un orden, por lo menos referente al libro de Romanos, porque en los Evangelios encontramos la base de la Iglesia,
En los evangelios encontramos la base de la iglesia, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Encontramos la base de la iglesia efectuada en los evangelios. Luego encontramos en el libro de los Hechos su construcción. Encontramos a la iglesia edificándose. En el libro de los Hechos encontramos a la iglesia edificándose, así por medio del ministerio de Pedro, primeramente, y luego ya el protagonismo principal lo va a tener el apóstol Pablo. Pero en el libro de Romanos encontramos sobre qué base nosotros estamos puestos dentro de esa construcción. Nos da y nos muestra sobre qué base estamos plantados. Cómo nosotros llegamos a entrar en la aceptación plena de Dios. Y esto es a través de la obra de Jesús, a través de sus virtudes. Por eso es muy importante, el primer libro que nosotros necesitamos aprender bien para dar la palabra es Romanos. Este es el libro que nos va a dar la confianza para andar con el Señor, ya bajo el ministerio de la gracia, bajo un nuevo pacto. Bueno, y habíamos visto, vamos a ver en el versículo 5, vamos a hacer un breve repaso. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Acá vemos lo que el apóstol Pablo recibió de Dios junto a los demás apóstoles. Ellos recibieron la gracia. Y acá vemos cómo se llama lo que Dios preparó para que en esta dispensación el hombre reciba la gracia. La gracia es el mensaje de esta dispensación. Dios no preparó otro mensaje fuera de la gracia. La única forma que Dios tenía para poder alcanzar al hombre era por medio de la gracia. De otra forma, Dios nunca podría haber alcanzado la humanidad. Por eso sabemos que la gracia es la persona de Jesucristo. La gracia es la persona de Jesucristo. La gracia es una dispensación. La gracia es una dispensación, es esta dispensación en que vivimos. La gracia es la persona de Jesucristo, la gracia es la dispensación en la que vivimos, y la gracia es el mensaje. La gracia es el mensaje, por eso aquí se refiere especialmente al mensaje. ¿Por quién recibimos la gracia? Nosotros hemos recibido la gracia, así como el apóstol Pablo la hemos recibido del Señor. El Señor es el que vino lleno de gracia. Después Él le reveló a Pablo y nosotros seguimos gozando de esa revelación. Podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el verso 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Antes de los tiempos, ya en la eternidad pasada, Dios tenía el mensaje de la gracia. Muchos le llamamos también el glorioso evangelio, el evangelio de la gloria, el evangelio de gracia y de gloria, el evangelio de la gracia. Son los nombres correctos de nuestro mensaje, del mensaje para esta dispensación. Otro mensaje no nos da realmente la idea total del propósito eterno de Dios. Por eso, una vez que el Señor entregó esta gracia, no te dice por quién recibimos la gracia y el apostolado. Una vez que la gracia se dio, Dios, por medio de los apóstoles, al dar la gracia, Dios levantó apóstoles para repartir esta gracia. Por eso Pablo, podemos entender ahora lo que dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Dice en el verso 6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En este tiempo Dios utiliza la gracia para llamar al hombre. No hay otra forma. Muchos quieren utilizar el método de Juan el Bautista, que dice: oh gente pecadora, generación de víboras. Bueno, ese no es el sistema de la gracia. Por eso nosotros necesitamos ver qué método estamos utilizando, si es el método de Dios o un método anterior a este tiempo o un método humano. Dios dice, nos dio la gracia, y esa gracia está en Jesucristo. Y dice Pablo a los Gálatas, dice: al que os llamó por la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Todo evangelio que no sea el evangelio de la gracia, para Dios es un evangelio diferente. Otra traducción dice extraño, algo que Dios desconoce. Dios desconoce todo evangelio en este tiempo que no sea el evangelio de la gracia. Por eso Pablo aclara el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que el hombre ha tratado realmente en todo este tiempo, es pervertir, es torcer o contaminar de alguna forma con el error. Esto es por inspiración diabólica, por supuesto, el evangelio de la gracia. Hermanos, si nos pusiésemos a pensar, el 99% de la iglesia evangélica predica un evangelio diferente. Y damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos da para aprender el evangelio de la gracia o el evangelio de Pablo. Porque este evangelio completo nos hace alcanzar la totalidad de lo que Dios preparó. Tiene que ser todo el evangelio para poder alcanzar todo. Algunos predican solamente una parte del evangelio. Algunos predican la salvación. Otros predican salvación y recibimiento del Espíritu Santo. Hay otros que predican solamente salvación y vida eterna, o sea que la salvación no se pierde. Pero el evangelio completo, el evangelio de la gracia, tiene 4 puntos fundamentales. El evangelio completo, el evangelio de la gracia, tiene 4 puntos fundamentales que son la salvación, el recibimiento del Espíritu Santo, la salvación,
el recibimiento del Espíritu Santo, la seguridad de la vida eterna, y luego como punto fundamental, la preparación de la esposa de Cristo. La preparación de la esposa de Cristo. Los demás hermanos pueden tener en mayor o en menor medida los demás puntos, pero ninguno llega a la preparación de la esposa, porque creen que la esposa de Cristo es la iglesia en su totalidad, porque creen que la esposa de Cristo va a ser toda la iglesia, pero no es así. Por eso es importante predicar este evangelio. Los hermanos evangelizan con su evangelio, pero poco estamos, quizás nosotros que tenemos el evangelio completo, evangelizando con este evangelio. Nosotros podemos evangelizar al pecador y podemos predicar este mismo evangelio a los hermanos que no tienen enseñanza. Así que más grande en nuestro campo, cuando el Señor abre nuestros ojos. Y dice en el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros. Recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe, y dice entre las cuales también estáis vosotros. Y habíamos visto que ellos ya eran salvos. Y dice llamados, y encontramos otra vez la palabra hacer. Y habíamos visto que esto son frases agregadas que no se encuentran en los originales. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Todos los hijos de Dios son amados de Dios. Todos los hijos de Dios son amados de Dios, porque todos tienen la vida de su Hijo amado. Y dice, llamados otra vez a ser. Habíamos corregido, llamados santos. Cada creyente es santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es el saludo de Pablo. Y dice en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Note realmente el testimonio que Pablo da acerca de esta iglesia. Dice, el testimonio, dice, de vuestra fe. Vuestra fe se divulga por el mundo entero. Y otra vez decimos que estos hermanos llegaron a Roma por causa de la persecución que ocurrió después de la muerte de Esteban. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, en el versículo 1. Hechos capítulo 8, en el versículo 1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, así, en esta persecución, la iglesia fue dispersada. Y Dios permitió esta dispersión porque hasta ese entonces la iglesia estaba concentrada en Jerusalén. Y Dios tenía que llegar a todos. Entonces, de esta manera, el enemigo dijo, bueno, ahora voy a dispersar. Pero Dios dice, bueno, yo voy a usar al enemigo para que disperse. Entonces, por todos lados los hermanos
ninguno se desanimó, ninguno extrañaba sus bienes, su casa que habían dejado en Jerusalén. Eran pobres. Sin embargo, iban hablando el Evangelio, hermano. Esto es fe. Y de esa forma llegaron a Roma. Y ahora en Roma se estableció un lugar donde había hermanos sinceros, pero habían conocido el Evangelio solamente del reino. No importa tanto, hermano, nuestras cosas naturales, son importantes, pero lo más importante, hermano, es ser rico en el Señor. Ellos llegaron y formaron una asamblea en Roma, y esta asamblea llegó a ser poderosa. Quizás iban hermanos y eran sanados allí, y después se fomentaba. Fueron a la iglesia de Roma, oraron por los enfermos y se sanaron. Nuestros hermanos echan fuera demonios. ¡Qué tremendo! Y note que lo que se extendió, dice vuestra fe. Note que la fe es invisible para el hombre, pero la obra de la fe siempre es visible. La fe es algo invisible. Sin embargo, dice que Jesús dice que miraba a la persona y dice viendo que tenía fe para ser sanada. Bueno, Dios ve la fe y Dios siempre honra la fe. En primera de Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 10. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Note que nosotros habíamos visto anteriormente que la fe inicialmente se da al hombre para poder aceptar a Jesucristo en el corazón y poder nacer de nuevo. Todos tenemos fe. Todos los hijos de Dios tienen fe. Quizás algunos quedaron simplemente con una fe inicial. Y dice a los tesalonicenses, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea que la fe es como un músculo que puede ir cobrando cada vez más fuerza y sosteniendo cada vez más cosas, pero necesita ser completada. Y si miramos esta asamblea de Tesalónica, una asamblea espiritual. Sin embargo, Pablo estaba inquieto y mandó a Timoteo porque decía, no sea que Satanás os haya tentado. Dice, nuestro trabajo sea en vano, dice. Porque el trabajo quedó a medias. Y así también es con nosotros. Nosotros tenemos una fe, pero cuando recibimos a Jesús esa fe no es completa. A medida que vamos creciendo, nuestra fe va siendo completada por la obra de la palabra de Dios en nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La fe tiene muchas direcciones. Hay fe para orar por los enfermos. Hay fe para, como dijimos, para recibir a Jesús en el corazón es necesaria fe. Hay fe para asistir a la reunión. Hay fe para conseguir trabajo. Hay fe para entender la palabra. Hay fe para rendirnos al Señor. Y hay fe para vencer las cosas imposibles, hermano. Pero no todos tenemos la fe totalmente formada y completada en todas las direcciones. Y ese es el trabajo de la doctrina del apóstol Pablo.
Porque cuando vemos que habla de los romanos, él dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y si nosotros leyésemos esta declaración, pensaríamos que los hermanos de Roma ya tenían una fe madura. Ellos tenían fe, pero no tenían una fe establecida. Como dijimos, la fe tiene muchas direcciones, pero la fe establecida es el producto del mensaje de gracia. La fe establecida es únicamente producto del mensaje de gracia. Pensaríamos que esta asamblea tiene una fe plena, pero la fe debe ser perfeccionada. Esta no es una fe crecida la que ellos tenían. En Romanos, habíamos visto hace poco esta cita, vamos a leer en Romanos capítulo 14, verso 1. Dice: recibir al débil en la fe. Note que la palabra enseña que hay hermanos débiles. Nosotros le queremos tildar a todos de legalistas. Muchas veces le hablamos con desprecio, pero necesitamos aprender a ser sabios para poder ganar aún a los sinceros entre ellos. La palabra dice recibir al débil en la fe. El débil en la fe es todo aquel hermano que no conoce el mensaje de Pablo. Por más que él piense que sea fuerte. Usted ve el hermano que es débil, el hermano sin enseñanza, el hermano es grande a sus propios ojos, se exalta a sí mismo. Y es como mi hijo que tiene tres añitos. Y bueno, él hace una hazaña y quiere ser reconocido. Quiere ser reconocido. Y nosotros como adultos le reconocemos su hazaña. Así se queda contento. Y así es el hermano sin enseñanza. Él quiere ser reconocido por la poca fe que tiene. Tiene fe, pero puede hacer muchas cosas. Quizás, hermano, tienen fe para sanar, tienen fe para echar fuera demonios, pero no es una fe crecida. Eso no es una fe crecida. La fe crecida, ¿sabe? Nosotros la encontramos en Colosenses capítulo 1. Encontramos aquí el producto más preciado de la fe. Dice en el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Note que no solamente la fe tiene que ir hacia un solo lugar, tiene que señalar hacia todos. El creyente debe crecer en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cualquier persona diría, va a terminar diciendo, para echar fuera demonios y pisar la cabeza del enemigo. Pero note el Evangelio de Pablo lo que enseña. Dice,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una persona que es madura es paciente. Cuando el creyente es un poco maduro, ya no se enoja fácilmente, ya lleva la carga, ya sabe que la cosa es así, sabe que la carne es carne, entonces no tiene problema de perder para ganar. Entonces muchas veces lo que encontramos es a los niños, al creyente niño, mostrándolo más su apariencia de madurez. Y dice, mire, yo hice así, fui allá y abrí, y fui allá y prediqué, y acá y puse mi mano, esta mano, y encima hacen así, esta es, y se sanó el hermano fulano, o hizo así, pero dice, para toda paciencia y longanimidad. Quizá cuando se levanta el enemigo sale corriendo. En la persecución, quizá un hermano le mira mal y no va a predicar más. Bueno, porque no hay verdadero crecimiento. La fe nos da crecimiento, nos da paciencia, nos da longanimidad, una larga paciencia, para poder depender de Dios, para tomar de Dios toda circunstancia y seguir adelante. Por la fe estamos firmes. Por la fe, hermano, no razonamos en las circunstancias. Cuando el creyente es de fe, tiene realmente crecimiento en este evangelio, ya empieza a tomar toda circunstancia en la mano del Señor. Entonces da gracias a Dios en todo. Qué difícil. Bueno, y esto no hay en nuestros hermanos sin enseñanza. Por la fe vencemos la carne, al mundo y a Satanás. Pero realmente necesitamos entender cuál es el resultado de la fe, o la evidencia de la fe más bien crecida, para no ser confundidos. Para no ser confundidos, los discípulos fueron contentos y le contaban al Señor, Señor, los demonios se sujetan. Y Jesús le dice, yo vi a Satanás, dice que caía como un rayo. Él ya le vio totalmente derrotado. Cuando Dios le lanzó, dice que venía chispeando. Pero bueno, vamos aprendiendo a ver cómo Dios ve. Y los romanos pareciera, hermano, que no necesitarían de Pablo, por cómo Pablo habla de ellos. Y Pablo es sabio, Pablo no le dice, bueno, ustedes son necesitados de este mensaje. Pablo dice, qué linda fe que tiene, qué linda fe. Y eso, hermano, es sabiduría. Porque a veces el conocimiento nos hincha y queremos mirar a los hermanos así, a veces, por arriba de los hombros. Y el Señor nos humilla ahí. Nos da a entender de que realmente el orgullo no es parte de la nueva creación. Pero la gracia edifica. La gracia edifica, hermano, y muestra realmente lo que podemos alcanzar. Por la gracia que fortalece nuestra fe, podemos alcanzar, como dice Juan, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solamente en lo material. Nuestros hermanos tienen fe, pero después no tienen fe para depender del Señor y después pasan la bolsa y ahí andan mendigando ofrenda o tratando de que diezmen a toda costa para que la obra supuestamente crezca, y en eso también hay que tener fe, hermano. Por eso a veces nosotros miramos
Y hay que ver cuando lleguemos a la presencia del Señor, algunos van a ir con sus montones de obras grandes, pero se van a quemar. Fueron obras de esfuerzo propio, obras de error. Sin embargo, el creyente quizá tiene una perla preciosa, oro, y está en su bolsillo y no se ve, pero Dios ve. Y es rico. A Esmirna le dice: yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Y a la Odisea le dice: tú dices que eres rico, pero eres pobre. Porque Dios, hermano, ve realmente la fe. Y esta palabra que estamos aprendiendo no va a volver vacía, sino que vamos a crecer en fe. Vamos a aprender a tolerar. Lo primero que vamos a aprender, la palabra paciencia o la ciencia de la paz. Paciencia, la capacidad de soportar lo que es insoportable. Bueno, eso tienen los hermanos maduros, los hermanos crecidos. Por eso el deseo de Pablo de ir a Roma. Y dice en el verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Este fue el deseo de Pablo, poder visitarle a estos hermanos, porque él sabía que sin su evangelio nadie podía ser establecido. Ningún hermano puede ser establecido, consolidado en su vida espiritual sin el evangelio de Pablo. Y esto es un principio que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, porque a veces escuchamos hermanos que hablan muy bien de otras enseñanzas, y lo primero que tenemos que entender: ¿tiene el evangelio de Pablo? Si tiene el evangelio de Pablo, algo de valor vamos a aprender. Si no tiene el evangelio de Pablo, bueno, tenemos que tener la capacidad de discernir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, porque es un hermano que no está establecido. Por más famoso que sea, por más nombre que tenga, por más reconocido que sea, hermanos, sin el evangelio de Pablo, ningún hermano. Y con esto nosotros no queremos rebajar, pero queremos ver cómo Dios ve. Ningún hermano es establecido. Ningún hermano es establecido. Por eso Pablo dice: yo quiero ir a vosotros. Nadie puede ser establecido sin su mensaje, pero Pablo dice: por la voluntad de Dios, rogando, dice, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Bueno, Pablo fue en lo que podríamos decir su cuarto viaje misionero. Fue en cadenas a Roma. Él pensó un próspero viaje. Cuando nosotros pensamos un próspero viaje, pensamos un avión en primera clase, con la comidita, una azafata, y tranquilito ir viajando. Bueno, ¿cómo llegó el apóstol Pablo? Llegó preso y primero llegó a Malta. Llegó agarrado, no sabemos de dónde, de un tronco, de un pedazo de madera del barco, porque hubo un naufragio. ¿Y cuántas veces Pablo habrá dicho: bueno, hermano, tengo todo preparado y voy a salir? ¿Cuántas veces? Pero Pablo quería ir en la voluntad de Dios, y a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros esperamos. Nosotros a veces esperamos, bueno, si es la voluntad de Dios, las puertas se van a abrir de una forma tremenda y no vamos a tener lucha, va a ser todo fácil. Y bueno, hermano, acá vemos una fe crecida en el apóstol. Pablo no dijo: no, ahora no es la voluntad de Dios.
Y a veces nosotros pensamos, hermano, de esta forma, por nuestra niñez. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que realmente el camino es largo y hay adversidades. Un hermano que es establecido en su vida espiritual, un hermano bien establecido, bien templado, no es fácil de mover. No es fácil de mover, hermano. El problema es cuando nosotros somos niños, cualquier cosa nos mueve. Nos dejamos impresionar por cualquier cosita y ya queremos dejar y retroceder. Pero realmente vemos esa manera en Pablo. Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice, verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Deseo veros. Y como dijimos, esto se cumplió. Él fue a Roma. Ellos tenían, como dijimos, la salvación inicial, pero le faltaba la verdad plena, la totalidad de la verdad, el resto, para alcanzar, como dijimos, la totalidad de lo que Dios preparó. En 1 de Timoteo capítulo 2, en el verso 4, 1 de Timoteo capítulo 2, dice en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios. Los romanos eran salvos, esta iglesia, pero ellos no conocían la verdad, no estaban establecidos en ella, al desconocerla. Y esto crea en nosotros una responsabilidad. Nosotros mucho hablamos de los pecadores, pero ¿y nuestros hermanos? ¿Predicamos el Evangelio completo? ¿Predicamos el Evangelio completo? ¿Le hablamos a los hermanos acerca de esta verdad? Tenemos que preguntarnos a veces para poder ver realmente cómo es la cosa. Filipenses capítulo 3, verso 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El primer llamamiento de Dios es a todos los hombres para salvación. Dios llama al pecador, venid a mí, todos, dice, los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el primer llamamiento. Dios llama al pecador. No hay pecador tan realmente tremendo que la gracia no pueda alcanzar. Ni hay alguien que no sea tan pecador que no necesite de la gracia de Dios. Jesús murió en la cruz con las manos, con los brazos abiertos, abrazando y esperando que toda la humanidad venga. Y así nosotros hemos venido a los pies del Señor. Hoy estamos aquí porque somos hijos de Dios. Pero ahora nos enteramos que hay otro llamamiento. Ahora hay un supremo llamamiento de Dios. Ese vemos aquí en el verso 14. Prosigo a la meta, dice. Este es para los que ya estamos, como dice aquí, en Cristo Jesús. Nosotros que somos parte de Cristo, bueno, también somos llamados hoy a ganar a Cristo. Y eso es realmente algo muy precioso, lo más precioso que Dios ofrece. Dios nos llama a tener comunión con Él y comunión con su Hijo. ¡Qué bárbaro! Y el llamamiento de Dios para los hijos de Dios. O sea que si nosotros no hubiésemos venido al conocimiento de la verdad, nunca nos habríamos enterado que hay una carrera. Y para eso Dios nos dio la gracia para que podamos crecer a la misma estatura
de nuestro esposo, de nuestro amado celestial. Podemos crecer a la misma estatura por medio del Evangelio de la gracia. Por eso nuestra parte es ahora, así como obedecimos para salvación, obedecer para ganar a Cristo. Y esto es también un llamamiento. Y esto es lo que Pablo quería darles a ellos. Quería darle la gracia para ser establecido, algo más que la salvación. Y por eso, esta es la prueba de que Pablo no fundó esta iglesia. Esta es la prueba que Pablo no fundó esta iglesia, porque ellos no conocían el mensaje de la gracia. Ellos no lo conocían. Ellos no conocían el Evangelio de la gracia. Muchos piensan que Pablo fundó. Algunos, vamos a hacer un paréntesis, dice, en Romanos capítulo 16 vemos que Pablo habla y saluda a la iglesia, una iglesia que él conocía. Pero lo que vamos a ver, que el capítulo 16, creo que ya le voy a decir, el capítulo 16 hasta el verso 24, desde el capítulo 16, verso 1 al verso 24, no corresponde a la epístola a los romanos, no corresponde a esta carta, sino que corresponde a la epístola a los efesios. Esta carta se traspapeló y encontramos el último capítulo que habla a todos los hermanos de Éfeso, y note cómo les habla. Dice en el verso 20, a ellos le habla de la armadura y les habla del casamiento en el capítulo 5 y 6 de Efesios. Y esto está conforme a la manera de hablar a los hermanos de Éfeso, a esa iglesia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, así que vemos la manera de saludar de Pablo. Ellos realmente ya tenían victoria sobre Satanás. Justamente Éfeso nos muestra a la iglesia sentada en los lugares celestiales, exaltada. Pero Pablo no le hubiese hablado de esto aún a los romanos. Así que vamos entendiendo, muchos se toman del capítulo 16 para decir que Pablo fundó, pero Pablo no fundó. Ellos no conocían el Evangelio de Pablo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, la fe que nos es común, bueno, es lo que nos conforta. Hay diferentes grados de crecimiento, pero hay cosas que tenemos en común en lo que hemos alcanzado. Y en eso, solamente en eso se manifiesta la comunión. Hay una relación que es entre hermanos, la relación de hermanos que hay entre nosotros, porque todos somos hijos de Dios. Pero la comunión es conforme a la fe, conforme al grado de la fe. Con todos los hermanos podemos llegar a tener comunión conforme a su grado de fe. Pero podemos tener más comunión con los hermanos que tienen fe, con los hermanos maduros, con los fieles. Ahí hay más comunión.
Pero Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Muchas veces Pablo se preparó para ir a Roma. Muchas veces. Muchas veces sintió ir a Roma. Pero lo que vemos es que Pablo no pudo moverse. Dice que fue estorbado. Fue estorbado. Y así, hermano, a veces es en la obra. Tenemos sentir de ir a visitar un hermano, pero quizá el enemigo se levanta y pasa alguna cosa y no podemos ir. Y a veces cuando nosotros no entendemos, cuando no vemos las cosas como Dios las ve, decimos, este es Satanás, decimos. Y sí, es Satanás. ¿Quién metió preso al apóstol Pablo? ¿Quién le puso preso? Satanás. Pero Pablo dice, preso de Jesucristo. Necesitamos aprender a tomar todo. Hermano, el secreto del vencedor es tomar las circunstancias de las manos del Señor. Ese es el secreto. Por más, hermano, que usted sea el que se equivocó o dejó la pava caliente y se olvidó, se descuidó, el Señor permitió. Porque, hermano, el enemigo es un león que anda alrededor nuestro, tratando de hacernos caer. Pero nada podría hacer sin la permisión de Dios. Por eso, hermano, el vencedor es el que aprendió a tomar de la mano de Dios todas las cosas. Y para eso, hermano, es necesaria fe. Porque ahora estamos acá sentaditos y es fácil decir, pero en las circunstancias, ahí es donde nos olvidamos. Pero, hermano, ahí es donde nosotros, en fe, ya antes de ver la victoria, declaramos la victoria en la cara del enemigo. Eso es fe. Eso es fe. Porque nosotros sabemos que el Señor permitió. Pero cuando nosotros miramos naturalmente, ¿sabe lo que vemos? Vemos la grandeza de las circunstancias, de la lucha, de lo que hemos hecho, de lo que se nos pasó. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja y no podemos levantarnos más. Porque vemos nuestra parte humana y dejamos de mirar al Señor. Los antiguos decían, acordado del Señor, dice. Acordado del Señor, dice. Y pelear. Un creyente que ve su debilidad, ¿cómo va a pelear? Pero un creyente que ve al Señor, un creyente que ve al Señor, se va a levantar y va a pelear, porque sabe que no está solo. Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y ahí nos levantamos. Cualquier cosa vamos a vencer. Cualquier cosa vamos a vencer cuando miramos al Señor, hermano. Por eso, hermano, necesitamos aprender a tomar. Pablo no se desanimó. Muchas veces, sin duda, habrá ido y habrá dicho, yo necesito ir a Roma. A veces estamos así en la presencia del Señor. Señor, necesito ir a ver a estos hermanos. Y tenemos una preocupación. Pero confiamos que el Señor tiene su tiempo. Y Pablo dice, note cómo dice en el verso 13, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Cuando el creyente se mueve en la voluntad de Dios, cuando el creyente aprende realmente a ser guiado por el Espíritu Santo, y a veces el Señor le cierra la puerta. Hermano, que el Señor le cierre la puerta una vez no quiere decir que le va a cerrar la puerta siempre.
A veces tenemos que esperar que el Señor abra y ahí otra vez encaramos con fuerza. Pero no se desanime, no se desanime. Hermano, el Señor está con nosotros. Grandes cosas el Señor va a hacer. Grandes cosas va a hacer. Como Pablo no se desanimó. Dice, porque yo sé que va a haber fruto. Eso es lo que buscaba Pablo. Pablo, si buscaba solamente mostrar la obra, mire qué grande lo que está haciendo en Roma Pablo, la foto. Pero cuando buscamos fruto, hermano, necesitamos depender del labrador del lugar, del huerto. Mi Padre es el labrador. Dejemos que el Señor guíe la cuestión. Por eso dice, verso 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Bueno, este evangelio que Pablo predicó es para todos. Porque en el antiguo Adán, en el viejo Adán, no hay uno bueno que pueda merecer la bendición de Dios. ¿Y cómo podemos alcanzar la bendición de Dios? Por gracia. Sin gracia, sin este evangelio, nadie va a ser bendecido por Dios. Cuando hablamos de bendición, hablamos desde la salvación hasta el trono. Nadie puede ser salvo ni alcanzar nada de Dios si no es por gracia. La gracia no ve a judíos y a gentiles. El mensaje del reino sí clasificaba entre judíos y gentiles. Y decía, bueno, Él vino a los suyos, dice. Así dice el Evangelio de Juan. Él vino a los suyos. Pero en la gracia no. Porque Dios, por medio de la gracia, ve a todos los hombres iguales. Por eso Pablo dice, a griegos y a no griegos, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hay mucha gente culta del mundo que usted la mira, su imagen, hermano, da deseo de copiar cómo es con su familia, cómo es su caminar, cómo es su hablar. Es una persona sabia, pero la gracia le ve como un pecador necesitado urgentemente del Señor, de la sangre para que sea limpio. Y el griego era el pagano en ese tiempo. El griego era la persona más dada a la inmoralidad, como vamos a ver en Corintios, que había en ese tiempo. Ellos tenían su propia moralidad y decían, bueno, cada lugar tiene su moralidad y nosotros respetamos. Y así está el mundo hoy. El mundo hoy tiene su moralidad y dice hay que respetar. El problema es que a los malos llaman buenos y a los buenos llaman malos. No se conforma a la manera establecida de Dios. Y uno por moral y el otro por inmoral. Bueno, los dos son necesitados de la gracia por naturaleza pecaminosa. Dios mira su naturaleza, Dios no mira el empaque, Dios no mira el frasco, Dios mira lo de adentro. No hay uno bueno, así dice Romanos 3, verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que Pablo, al tener la provisión, al tener el remedio para todos, él era deudor de todos. La verdad que alcanzamos es muy bonita. Hoy estamos acá, volvemos a decir, pero afuera hay un campo, hermano. Hermano, afuera hay un campo.
Si el Señor nos permitiera alzar la vista y ver cuánto trabajo hay. Siempre dice el hermano Guillermo, ¿cuánto hay trabajo en Buenos Aires? Hermano, esto nos hace deudor delante de Dios. Si estamos aquí no es de casualidad. Lo que usted conoce de la palabra, la verdad revelada en su corazón, va a llegar a ser una deuda de amor hacia otro que necesita esa verdad. Pablo sabía que él tenía realmente este mensaje, y este mensaje encima abarca a todos, ya no solo a Israel. Entonces él se sintió deudor de todos. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Aquí esta palabra temor tendría que ser el terror. Persuadimos a los hombres, convencemos, lo forzamos, si es posible, predicando el Evangelio. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea vuestras conciencias. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos empuja a predicar, al ver la necesidad, el amor de Cristo nos obliga. Y esto sienten realmente aquellos que se dejan constreñir por este amor, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto hay que anunciar. Jesús murió en representación de todos. Eso es lo que dice la gracia. No hay por qué llevar la condena que llevó Jesús. Y dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo quedó tan anonadado por la luz, por el Evangelio, que ya no quiso vivir para sí, quiso vivir para predicar el Evangelio. Que el Señor levante muchos hermanos así. El Señor no mira, hermano, lo que usted mira, los necios del mundo escogió Dios. Hay oportunidad para todos, para ser testimonio del amor, de la gracia poderosa de nuestro Dios. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a tomar 10 minutos. Vendrá la lluvia y la nieve desciende, que riega la tierra y la hace germinar, produce su fruto aunque pacientemente hay que esperar. Así tu palabra en mí obrando está. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios.
Es la hora 16. 8 minutos. palabra.